Se viene persecución, se viene la ley dominical. 2025 es el año de todo esto. Esto es lo que muchos están pregonando por aquí y por allá. Pero ¿será esto cierto? ¿Es esto una realidad? ¿Hay base para afirmar esto? Quédate hasta el final del video y entenderás si realmente hay alguna profecía que apunte al año 2025. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, encontramos una de las historias más interesantes e impactantes de las Escrituras. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, la mayor potencia de aquella época, había hecho levantar una enorme estatua de oro para que todos los sátrapas, los gobernantes, aquellos que eran representantes de su gobierno, llegaran de todas las partes del imperio y adoraran a esta estatua de oro. Esto era una declaración abierta contra lo que Dios le había mostrado en la profecía de Daniel capítulo 2. Pero hubieron 3 jóvenes hebreos, solo 3, que fueron valientes y estuvieron dispuestos a no homenajear a la estatua, a no adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado, a pesar de que la pena por no hacer esto era pena de morir quemado vivo en un horno de fuego. Después de la maravillosa liberación que Dios le dio a sus siervos, hubo una declaración impactante de Nabucodonosor. En el libro de Daniel y en el capítulo 3, leemos en el verso 28 al 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Uno podría decir: ¡qué maravilla! Un decreto real para que se ensalce, para que se proteja el nombre de Dios. Pero esto nunca ha sido la voluntad de Dios. Dios no necesita que los gobiernos de este mundo levanten su nombre o lo protejan. Así como está mal decretar leyes gubernamentales que vayan a favor de la adoración de dioses falsos, también está mal, no es el propósito de Dios que se levanten leyes del gobierno para exaltar el nombre de Dios y obligar a que otros no blasfemen el nombre de Dios. Mucho se está hablando del 2025 y lo que viene para este año. Sabemos que la profecía ha dicho que esto habrá de ocurrir. Sabemos de que se dictarán leyes religiosas y se perseguirá a aquellos que no acaten las leyes religiosas que los estados dicten. Y todo esto será impulsado por la primer potencia del mundo actualmente, Estados Unidos. Comencemos a hablar un poco de lo que muchos están hablando. Dicen que estas leyes religiosas de persecución iniciarán en este año 2025 con el mandato del presidente Donald Trump. Pero ¿es esto real? ¿Podemos afirmar esto? Para empezar, es un error traer la tipología profética a seres humanos y no a potencias. Es decir, no hay ninguna profecía bíblica que indique al presidente Donald Trump. Claro, hay profecías bíblicas que indican ciertos poderes y estados, como en el caso de los Estados Unidos, que está bien representado en la profecía de Daniel 13 como la bestia que surge de la tierra. Y ese será el objeto de esta serie. Haremos muchos videos para hablar de esto y esclarecerlo. Pero es un error venir y decir que un presidente exacto, personificado, un presidente como tal, la persona como tal, sea esta bestia. Y eso ya es un error. Otro error es venir y decir que hay profecías que apuntan al año 2025, porque cuando estudiamos todas las profecías de tiempo que aparecen en las Sagradas Escrituras, ninguna dice nada acerca del año 2025, así que no podemos afirmar nada acerca de esto. Sin embargo, hay cosas que apuntan a que el cumplimiento profético de esto está muy cerca. Ha habido mucha controversia alrededor del presidente Donald Trump, pero no es eso lo que debe ocuparnos, sino lo que está ocupando el centro de la nueva política estadounidense.
Se conoce ahora la Agenda 2025 o 2025. Es un documento de alrededor de 1000 páginas, de casi 1000 páginas, que preparó el Heritage Foundation, una organización, un think tank, un tanque de pensamientos conservador y cristiano acá en Estados Unidos. Y muchos han dicho que por este proyecto 2025 vendrán la persecución, las leyes religiosas, la ley dominical. Debemos comenzar diciendo que el Heritage Foundation tiene mucha, pero mucha influencia acá. Y sí, el proyecto 2025 tiene puntos que deben llamar nuestra atención como cristianos. Uno de esos puntos es que ellos quieren regresar, y lo dice el documento, al nacionalismo cristiano en Estados Unidos. Es decir, que las leyes de Dios, la moral de la Biblia, debe regir al Estado y debe reflejarse en las leyes del Estado. Otro de los puntos interesantes es que quieren, según el proyecto 2025, hacer una reinterpretación de la separación de iglesia y Estado en Estados Unidos para afirmar de que el Estado, de que la religión sí debe influir en las leyes del Estado. Y esto, cada vez que ha habido unión de la iglesia con el Estado, cada vez que una entidad religiosa se ha unido con el poder civil, solo ha traído desgracia, así como lo leíamos en la época de Nabucodonosor, así como sucedió en la Edad Media, siempre ha traído persecución, muerte, desgracia, y nunca ha sido ni será jamás el plan de Dios. Otro de los puntos que aparecen en la Agenda 2025 está sobre la prohibición de los derechos LGBTQ. Y aunque sabemos lo que la Biblia dice acerca de esto y nos apegamos a lo que la Biblia dice acerca de esto, no es el plan de Dios que alguien deba obedecer lo que la Biblia dice a punta de amenazas de muerte, de cárcel o de cualquier otra sanción que el Estado pueda causar a esto. También el proyecto 2025 dice que acá en Estados Unidos debe empezar en las escuelas a enseñarse religión. Una vez más, haciendo una unión de la iglesia con el Estado y que la religión influya sobre el Estado, porque debes detenerte a pensar, ¿qué religión es la que se va a enseñar en las iglesias, en las escuelas? ¿Cuál es la religión que se debe enseñar según ley, según este nuevo proyecto 2025? La religión del Heritage Foundation, seguramente. O sea, ese cristianismo conservador que hoy tiene mucha influencia dentro de la política estadounidense. Y que esta influencia viene de atrás y se ha ido fortaleciendo y fortaleciendo cada vez más. Otro de los puntos de los que ha hablado el proyecto 2025 es la de tener una base de datos de personas que puedan servirle al Estado y una escuela de formación, una academia de formación para que le puedan servir al Estado. Pero esto implica que van a tener una base de datos de todos e ir preseleccionando quién debe ejercer funciones en el Estado y quién no. También el proyecto 2025 cree que el presidente de los Estados Unidos debe concentrar mayor poder para ejecutar todo esto, quitando así el check and balance que supuestamente ha regido la política estadounidense. Todo esto debería preocuparnos, porque definitivamente es un caldo de cultivo para una persecución religiosa. Aún no hemos dicho cuál. Algo importante dentro del proyecto 2025 es que se propone que debe hacerse feriado el Shabbat, el día de reposo que Dios ha designado en las Escrituras. Y ellos lo dicen claro, Dios lo mandó y por lo tanto ese debe ser un día de reposo. Deben descansar o debe pagársele el 1.5 a los trabajadores, como es cuando es horas extras. Pero cuando hablamos de Sabbat, hay una interpretación que distintas religiones tienen. ¿Y será que esta es la religión la interpretación de la Biblia? La mayoría del mundo cristiano hoy cree que el Sabbat es el domingo y por lo tanto el Heritage Foundation apunta a que el domingo sea un día de guardar por ley en los Estados Unidos de América. Así que hay muchas cosas interesantes en este proyecto. Pero surge la pregunta, ¿qué ha dicho el presidente Donald Trump acerca del proyecto 2025?
Durante su campaña, el presidente Donald Trump se desligó durante el 2024 de la Agenda 2025 del Heritage Foundation, diciendo que no tenía nada que ver. Luego de ser electo, el presidente Trump ha dicho de que el proyecto 2025 es muy bueno y muy conservador, pero que no es su agenda de gobierno. Sin embargo, y esto es de recalcar, muchos de los que están siendo propuestos para altos cargos dentro del gabinete del presidente Donald Trump son miembros del Heritage Foundation, redactores del Heritage Foundation. Entre ellos destacan Russell Vought, o por qué no decirlo, el mismo Paul Dance, que es el director del proyecto 2025. Así que esto nos va diciendo de que sí va a haber una fuerte influencia del proyecto 2025, del Heritage Foundation, dentro de la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué tan fuerte ha sido en el pasado el Heritage Foundation? Recordemos que antes de la llegada del presidente Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1980, el Heritage Foundation preparó el documento Mandate for Leadership, que eran alrededor de 2,000 puntos en los cuales el gobierno debía destacarse. Y el Heritage Foundation influyó mucho en la política del presidente Ronald Reagan. De hecho, es de ahí donde surgió como un poderoso think tank, tanque de pensamiento. Recordemos también que bajo la influencia del Heritage Foundation, bajo los puntos de gobierno del Heritage Foundation, el presidente Ronald Reagan se alió con Karol Wojtyla, o sea, el Papa Juan Pablo II, en el afán de hacer tumbar al comunismo y específicamente a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que en el pasado, el Heritage Foundation sí ha tenido una fuerte influencia sobre gobiernos. Y sí, ha impulsado en aras de conseguir sus objetivos una alianza estratégica entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano. Y esto debe ponernos a pensar seriamente acerca de lo que pasará. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nosotros leemos a partir del verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia nos ha establecido que lo que sucedió allá en Babilonia, según Daniel capítulo 3, dice Apocalipsis que habrá de volver a ocurrir. Se levantará una imagen que exigirá adoración y se disfrazará de que es adoración hacia Dios y perseguirá a aquellos que no estén dispuestos a adorarles. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 14 ahora leemos una advertencia en el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo que se viene es interesante. No vamos a afirmar, no podemos hacerlo desde el punto de vista bíblico, que el 2025 será año de leyes religiosas que impulsarán persecución o que se vendrá la ley dominical. Pero sí, la profecía bíblica es segura y muy pronto todo lo que dice la profecía habrá de cumplirse. Y todo lo que está sucediendo hoy por hoy anuncia de que se están preparando las bases para que esto sea ejecutado. Dios no se equivoca. Estemos alertas, pero sobre todo agarrémonos fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí podremos tener seguridad. Empezar en nuestro próximo estudio, estaremos viendo si ya han habido en el pasado o aún si hay en el presente leyes religiosas en Estados Unidos. Y a través de esta serie descubrirás cuál es el papel profético de Estados Unidos según las Sagradas Escrituras. Agárrate fuerte de Cristo y adora solamente a Dios, creador del cielo y de la tierra.